Bien chicos, ahora vamos a ver como parte de las complicaciones obstétricas la isoinmunización RH, ¿ya? O incompatibilidad, ¿no?, de grupo RH. Ahora bien, recuerden que el más frecuente es el ABO, por si acaso, la incompatibilidad más frecuente es el ABO, ¿no?, donde la mamá es de grupo O y el recién nacido de grupo A, de grupo B o de grupo AB, ¿no? Esa es la incompatibilidad más frecuente, 20%, ¿no? En cambio, la isoinmunización RH es más grave, es la más grave y da complicaciones perinatales, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a describir la incompatibilidad RH. Se produce cuando la mamá es RH negativa. Ese es el riesgo obstétrico, ¿no? Cuando la mamá es de grupo RH negativo, recuerden que es alerta, ¿no? En la cartilla perinatal está de color amarillo porque es alerta, es un factor de riesgo, ¿ya? Ahora bien, es importante también conocer el grupo del papá, ¿ya? El papá también importa, chicos, ¿ya? Entonces, ¿el papá qué grupo debe ser? RH positivo. Porque de esa única manera, cuando la mamá es negativa y el papá positivo, entonces hay la posibilidad, la probabilidad de que el feto sea RH positivo, ya que hereda el antígeno D. Recuerden, se llama RH positivo porque el glóbulo rojo del, en este caso el paciente RH positivo, contiene el antígeno D. Entonces, ¿quién le hereda el antígeno D al feto? El papá, ¿ya? Por eso les mencionaba mamá negativo, papá positivo, feto positivo. Obviamente, si el papá es homocigoto, hay 100% de probabilidad de que el feto sea positivo. En cambio, si el papá es heterocigoto, ahí hay el 50% de probabilidad de que el feto sea positivo, ¿no? En cambio, si el papá es negativo, ¿ya? Si el papá es negativo, recuerden, ya no hay riesgo. Ya no hay riesgo, porque si la mamá es negativa, el papá negativo, ¿cómo el feto va a ser positivo? No hay forma, pues, ¿no? No sería su hijo en todo caso. O cuando la mamá es positiva. Si la mamá es RH positiva, en este caso tampoco ya hay factor de riesgo, ¿no? La incompatibilidad se produce entonces cuando se cumple estos tres en conjunto: mamá negativo, papá positivo y feto positivo, porque de esa única manera es como el feto interacciona, la sangre materna interacciona con la sangre fetal, hay paso de anticuerpos y por lo tanto riesgo de anemia, de hemólisis y por ello anemia fetal, ¿no? Esta es la patogenia, ¿correcto? Esta es la patogenia en la cual cuando la mamá es negativa y el feto positivo, entonces hay incompatibilidad y se produce anticuerpos, ¿correcto? Anticuerpos contra el antígeno D. Anticuerpos contra el antígeno D de los glóbulos rojos del feto, ¿correcto? Porque esto se produce de esta manera, ¿no? Entonces, la mamá, que es RH negativa, tiene en su sangre glóbulos rojos sin antígeno D. Por eso es RH negativa. El feto, cuyo grupo sanguíneo es RH positivo, quiere decir que en su sangre tiene al glóbulo rojo y tiene al antígeno D en su membrana. Esto vendría a ser el antígeno D, ¿no es cierto? Entonces, la placenta, que es de tipo hemocorial en el ser humano, porque hay intercambio de sangre entre la mamá y el feto durante el embarazo, entonces la placenta, como es hemocorial, la sangre fetal pasa a la sangre materna. Entonces, al pasar a la sangre materna, ahora en la mamá van a aparecer glóbulos rojos con antígeno D. Ese antígeno viene en el feto, este es el glóbulo rojo del feto que ha pasado a la sangre materna. Entonces la mamá, ¿qué va a hacer cuando tiene un antígeno D? Va a formar un anticuerpo contra el antígeno D. Y ese anticuerpo contra el antígeno D atraviesa la barrera placentaria porque ¿de qué tipo es? Inmunoglobulina G. Por eso nunca se afecta el primogénito, ¿correcto? Porque en el primer embarazo lo que hace es sensibilizarse, ¿no? Se sensibiliza, ¿ya? Entonces en el siguiente embarazo
recién se va a producir la inmunoglobulina G, porque recuerden que la inmunoglobulina G es de la respuesta inmunitaria secundaria, porque al inicio se produce IgM, pero recuerden que la inmunoglobulina M no atraviesa la barrera placental. Por eso el primogénito no se afecta, generalmente. El que se afecta es el segundo, ¿ya? O en caso, ¿cuándo se puede afectar el primogénito, chicos? Cuando se sensibiliza por algún procedimiento, ¿no? O alguna complicación. O sea, si le hace un grado por un aborto, un embarazo ectópico que ha sangrado, una placenta previa, un DPP, un trauma obstétrico, una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, etc. O sea, si le hacen un procedimiento o sufre de una complicación hemorrágica, puede darse el caso de que se sensibilice por ese evento. Entonces luego en su embarazo ya normal se puede afectar, ¿entienden? Entonces puede afectarse el primogénito cuando se sensibiliza con algún evento hemorrágico o algún procedimiento que se le haya hecho a la mamá que involucre sangrado. O en el caso de que nunca haya tenido complicación hemorrágica o se haya sometido a algún procedimiento, el que se afecta es el segundo embarazo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Porque recuerden que el primer anticuerpo es el IgM y ese no atraviesa la placenta. El IgG luego sí. Entonces el IgG ya cuando se forma, el anticuerpo anti-D, ¿no? El anticuerpo contra el antígeno D tipo IgG va a ir a la sangre fetal, se une al antígeno de la membrana del glóbulo rojo del feto, que va a causar una hemolysis. Entonces, ¿qué va a producir en el feto? Anemia fetal. Y eso en el feto que produce insuficiencia cardíaca, generando hidrops fetal. Este es el famoso hidros fetal de tipo inmune, ¿ya? De tipo inmune. Esa es la fisiopatología. Entonces, cuando hay intercambio de sangre, se sensibiliza la sangre de la madre, ya les he dicho, por algún procedimiento obstétrico o por una hemorragia o por el primer embarazo. Si no hay ninguna complicación, el anticuerpo formado en una respuesta inmunitaria secundaria es IgG y ese anticuerpo atraviesa la placenta, porque recuerden que la única inmunoglobulina que atraviesa es la IgG y la atraviesa la placenta por pinocitosis, recuerden ese mecanismo de transporte, y ese anticuerpo va a producir hemólisis extravascular, o sea, en el vaso del feto. Y la hemólisis que va a generar hiperbilirrubinemia, generando ictericia, la cual es menos grave en el feto. Lo más grave es esto. Lo más grave en el feto, producto de la hemólisis, es la anemia fetal. La ictericia no tanto, ¿correcto? Muy bien, entonces esa anemia fetal que va a generar hipoxia, insuficiencia cardíaca, generando esto, ¿no? Un edema generalizado en el feto, conocido con el nombre de hidrops fetal, de tipo inmune, ¿ya? Hidrops fetal de tipo inmune, ¿ya? Muy bien. ¿Se acuerdan que hay un paso de sangre fetal a la sangre materna? Entonces acá hemos visto, miren, este paso de sangre, miren cómo la sangre fetal pasa a la sangre materna, ¿no? El glóbulo rojo pasa a la sangre materna. Doctores, yo puedo cuantificar cuánta sangre fetal, cuánto volumen de sangre fetal pasa a la sangre materna. Puedo cuantificarlo. Si les preguntan cómo se llama esa prueba se llama así, test de Kleihauer-Betke. Cuantifique el volumen de sangre fetal que ingresa a la madre. Con lo cual voy a ver el riesgo de sensibilización, ¿da? Entonces, esta prueba cuantifica cuánta sangre fetal ha pasado a la sangre materna, ¿ya? Test de Kleihauer. Luego vamos a ver para qué nos sirve cuantificar eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo de isoinmunización? El riesgo de isoinmunización lo vamos a evaluar sabiendo el grupo sanguíneo, ¿no es cierto?, ¿de quién? En este caso, de la mamá. Hay que conocer el grupo y factor, por eso en el primer control prenatal
a la mamá se pide grupo y factor, también del papá o del cónyuge o de la pareja nueva, etcétera. Es importante el papá, como hemos mencionado, ¿ya? Grupo de cónyuge, y para ver si está sensibilizada, o sea, para ver si la mamá ya formó anticuerpos, ¿no? Porque en algún momento puede haberse estimulado, el CUMS indirecto, ¿ya? El CUMS indirecto a la mamá. A la mamá se le hace el test de CUMS indirecto para ver si ya se sensibilizó, ¿no? Recuerden cuáles son los factores de sensibilización, procedimientos como legrado, aspirado manual endouterino, amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales o hemorragias, un aborto, un ectópico, una placenta previa, un DPP, un trauma obstétrico o el mismo parto normal. ¿Se dan cuenta? Entonces eso lo puede sensibilizar, y para ver si la mamá está sensibilizada se pide el test de CUMS indirecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluamos? Ahí está la mamá, se le pide grupo sanguíneo a la mamá en el primer control. Si es RH negativa, alerta, ¿no es cierto? Alerta. Si le hacemos el test de CUM indirecto a la mamá y sale negativo, quiere decir que no está sensibilizada, ¿correcto? O sea, todavía no ha producido anticuerpos. Pero si sale positivo, quiere decir que está sensibilizada. Esto ya cuando sale positivo, recuerden, ya hay que hacerle seguimiento continuo. En la cartilla perinatal tú vas a encontrar de color rojo. Rojo cuando es RH negativo con test de CUMS positivo. En cambio, si el test de CUMS es negativo, amarillito. ¿Qué significa? Alerta, ¿no? Alerta. O sea, cuando solo tiene grupo RH negativo y nada más, alerta. Pero si ya el test de CUMS es positivo, eso ya es, en este caso, seguimiento continuo. Alto riesgo obstétrico. ¿Por qué? Porque si está sensibilizada, ¿cuál es el riesgo del feto? Si está sensibilizada, el riesgo del feto es anemia fetal. El riesgo del feto es la anemia, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver la conducta frente a estos dos escenarios. Cuando el test de CUMS es negativo, chicos, lo que hay que hacer es vigilar. ¿Y qué significa vigilar? Repetir el test de CUMS de forma seriada. Se repite el test de CUMS. Entonces tú le pediste el test de CUMS, salió negativo, repites el test de CUMS. ¿A qué semana? A la semana 24. Y después de forma seriada cada 4 semanas. O sea, le vas a pedir a las 24, a las 28, a las 32, a las 36 semanas. ¿Correcto? Eso se hace cuando el test de CUMS es negativo. Repetir el test de CUMS de forma seriada cada 4 semanas. Y la otra conducta es profilaxis. Pregunta de examen: ¿a quién se le hace profilaxis? A la gestante con test de CUMS negativo. Se le coloca gamma globulina anti-D 300 microgramos. ¿Correcto? 300 microgramos de gamma globulina anti-D por vía intramuscular. 2 dosis. Una dosis durante el embarazo, 28-32 semanas, y la otra dentro de las 72 horas del posparto. ¿Correcto? Dentro de las 72 horas del posparto. Son 2 dosis. ¿Correcto? Entonces, ¿qué haces cuando tu test de CUMS es negativo? Ojo, el escenario es el siguiente. Si el test de CUMS es negativo, repetir de forma seriada tu test de CUMS. A las 24 semanas, 28, 32, 36. De forma seriada. Vas repitiendo tu test de CUMS, el cual debe seguir siendo negativo, ¿no? Y luego la otra es profilaxis. Profilaxis con gamma globulina anti-D. La primera dosis la colocas acá, entre las 28 y 32 semanas. Y la segunda dosis la vas a colocar en el posparto. En el posparto, en el puerperio le colocas a la mamá. Dentro de las 72 horas del posparto. Siempre en cuando, obviamente, el recién nacido, como ya nació, entonces has confirmado que su grupo es RH positivo. Ahí completas la segunda dosis.
porque durante el embarazo tú no conoces el grupo del feto. Entonces, si el bebito nace y es RH negativo, ya no completas la segunda dosis. Tú completas la segunda dosis cuando al nacer le pedimos grupo y el bebito es RH positivo. Ahí completas tu segunda dosis dentro de las 72 horas del posparto. Listo, doctores. Eso es lo que se hace cuando el test de Coombs es negativo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa cuando el test de Coombs es positivo? Cuando el test de Coombs es positivo, lo que hay que hacer es evaluar los títulos de anticuerpos. Si el título es menos de 1/16, es bajo riesgo. Miren la conducta, como si el test de Coombs sería negativo. O sea, hay que vigilar, hay que dar profilaxis. El riesgo viene cuando el título es alto. Ahí es alto riesgo de anemia fetal. Cuando el título es alto de anticuerpos, ¿y qué es título alto? Más de 1/16. Entonces ahí hay alto riesgo de anemia fetal, cuando el título de anticuerpos es alto. ¿Y cómo evalúas el riesgo de anemia fetal? El riesgo de anemia fetal lo evalúas con esta prueba no invasiva que viene a ser el Doppler de la arteria cerebral media, midiendo la velocidad sistólica del flujo en la arteria cerebral media. Podemos dar cuenta si el feto tiene o no anemia. ¿Qué se mide? La velocidad sistólica del flujo sanguíneo en la arteria cerebral media. Es la prueba no invasiva de elección para evaluar el riesgo de anemia fetal. Acá está, miren, velocidad máxima o pico de la arteria cerebral media. ¿Qué velocidad? Del flujo sistólico. ¿Ya? Si este Doppler sale alterado, entonces recién pasamos a las pruebas invasivas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las pruebas invasivas? Estudio de líquido amniótico, amniocentesis, que se llama test de Lilley. En este test de Lilley lo que vamos a hacer es cuantificar la bilirrubina indirecta en líquido amniótico. Cuando hay hemólisis, recuerden que aumenta la bilirrubina indirecta. Eso se cuantifica por espectrofotometría en líquido amniótico. Y ese viene a ser el test de Lilley. O sangre de cordón. Eso se llama funiculocentesis o cordocentesis. Y al estudiar la sangre de cordón umbilical, puedo ver el hematocrito fetal. ¿De qué va a depender? Ahí está, ¿no? Si tiene más de 27 semanas, amniocentesis. Menos de 27, sangre de cordón. Funiculocentesis o cordocentesis. Entonces, la prueba no invasiva que evalúa el riesgo de anemia fetal es el Doppler de arteria cerebral media. En cambio, las pruebas invasivas que evalúan la anemia es el test de Lilley mediante amniocentesis o sangre de cordón. ¿Estamos? Entonces ahí la conducta es diferente, ¿no es cierto? Entonces, cuando el test de Coombs le salga positivo, la conducta es diferente. Ya no vamos a dar profilaxis, ya no vigilamos. Acá tenemos que actuar. Los títulos son altos, pides Doppler, ¿no es cierto?, de arteria cerebral media. Y calculas la velocidad del flujo sistólico. Con eso vas a ver si tiene o no anemia. ¿Y cómo es que la velocidad nos indica anemia? Claro, pues doctores, porque recuerden que la sangre tiene una viscosidad y depende del hematocrito, o sea, de la cantidad de glóbulos rojos. Es el que da la viscosidad de la sangre. Entonces, si el hematocrito está bajo, que significa tener anemia, ¿cómo va a estar la velocidad? La viscosidad baja, ¿no es cierto? Hematocrito bajo, viscosidad baja, y por lo tanto la velocidad del flujo sanguíneo aumenta. Entonces, esto es lo alterado. Si ustedes encuentran en el Doppler de arteria cerebral media velocidad máxima, velocidad pico, quiere decir que el feto tiene anemia. Quiere decir, entonces, cuando le hago el Doppler me va a salir 2. Baja velocidad del flujo sanguíneo sistólico o alta velocidad. Si la velocidad es baja, ¿qué se hace? Nada. Seguimos con el control. No se hace nada, porque quiere decir que no hay anemia. Pero si la velocidad sale alta, acá sí. Acá entonces lo siguiente es pedirle su prueba.
su test de Liley para cuantificar la bilirrubina indirecta en líquido amniótico o su estudio de sangre de cordón, funiculocentesis. Cuando la velocidad sale elevada, quiere decir que tiene anemia. Entonces ahí hacemos las pruebas invasivas. Y al hacer las pruebas invasivas, entonces miren la conducta diferente cuando el test de Coombs es positivo. Cuando hacemos las pruebas invasivas, entonces nos vienen los resultados. Y el tratamiento se va a hacer cuando la anemia es grave, porque si la anemia es grave tiene riesgo de falla cardíaca. ¿Y qué es anemia grave? Hematocrito menos del 30% en sangre de cordón o la zona 3 de Liley. Zona 1 es leve, zona 2 moderado, zona 3 ya es anemia grave. Entonces cuando me salen esos resultados en las pruebas invasivas, quiere decir que la anemia es grave. Por lo tanto hay que indicar transfusión intrauterina. Hay que transfundir sangre a través de la vena umbilical. Hacemos transfusión a través de la vena umbilical para corregir esta anemia grave. ¿Ya? Esta anemia grave. Con grupo O, RH negativo. ¿Ya? Se coloca grupo O, RH negativo. Muy bien. Les mencionaba, ¿para qué me sirve cuantificar el volumen de sangre fetal que ingresa a la mamá? Chicos, estos 300 microgramos de gamma globulina, ¿cuánto, no es cierto? Estos 300 microgramos de gamma globulina evitan la sensibilización de cuánta cantidad de sangre fetal. 30 mililitros. Ojo, 30 mililitros. O sea, acá la idea es evitar la sensibilización. ¿De cuánto de volumen de sangre fetal que pasó a la sangre materna? De 30 mililitros. O sea, acá hay una relación. Si ustedes ven esta relación, es 1 mililitro de sangre fetal, se evita su sensibilización con 10 microgramos de gamma globulina. ¿Correcto? Esa es la relación. Entonces, doctores, si ustedes saben cuánta sangre fetal ha pasado a la sangre materna, pueden saber la dosis exacta de gamma globulina que van a colocar. Entonces, la profilaxis de forma estándar es 300 microgramos. ¿Eso para cuánto protege? Para 30 mililitros de sangre fetal que pasó a la sangre materna. Pero si en su examen les colocaran, ¿no? Gestante, primer trimestre, RH negativa, se somete al legrado uterino, sabiendo que es RH negativa, ¿no? Se somete al legrado uterino y se cuantifica el paso de sangre fetal a la sangre materna y se determina que es 5 mililitros. O sea, 5 mililitros de sangre fetal ha pasado a la sangre materna producto del legrado. Y te preguntan cuánta gamma globulina debes colocar. Entonces la pregunta es, ¿y de cómo cuantificas ese volumen de sangre fetal que pasó a la madre? Con esta prueba, con el test de Klein-Hauer, tú cuantificas el volumen de sangre fetal que pasó a la sangre materna. Entonces, si te dijeron que por legrado pasó 5 mililitros de sangre fetal a la sangre materna, sabiendo que la mamá es RH negativa, ¿cuánta dosis exacta de gamma globulina vas a colocar a la mamá? 50 microgramos. Ya no 300, sino 50 microgramos. Y así, ¿no? 10 mililitros, 100 microgramos. 25 mililitros, 250 microgramos. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Si yo sé cuánto es el volumen exacto de sangre fetal que pasó a la sangre materna, puedo determinar la dosis exacta de gamma globulina.